Buenas tardes, mi nombre es Orgley Chacón y yo les vengo a hablar sobre la anestesia quirúrgica. ¿Qué es la anestesia? La anestesia es un medicamento que bloquea la conciencia del dolor. Esta se utiliza en determinados procedimientos médicos y dependerá tanto del procedimiento como del estado de salud del paciente. En cuanto a los objetivos, encontramos primero prevenir la sensación del dolor. De segundo, encontramos lograr la movilización del paciente sin exponer su seguridad en lo que son los procedimientos quirúrgicos y así como también en los periodos tanto pre como postoperatorios. De tercero, encontramos la narcosis. De cuarto, tenemos la abolición de los reflejos del sistema nervioso autónomo y por último la relajación muscular. Luego encontramos la clasificación de la anestesia. Primero tenemos lo que es la anestesia general. La anestesia general se utiliza para realizar lo que es la ausencia temporal de la sensibilidad de todo el cuerpo. Sin conciencia ni recuerdo durante la intervención quirúrgica. Esta se puede administrar mediante vía intravenosa que consiste en la inserción de una aguja en una vena, mayormente se realiza en el brazo, y así como también mediante la inhalación de vapores y gases a través de una máscara o del tubo de respiración. Luego encontramos lo que son las fases de la anestesia general. Primero tenemos la inducción. En este caso el paciente pasa de estar de un estado normal a estar anestesiado, alcanzando los objetivos de hipnosis, de analgesia y bloqueo neuromuscular mediante la administración de distintos fármacos. Aquí encontramos que el anestesiólogo monitoriza al paciente para que las constantes vitales sean las adecuadas durante la intervención quirúrgica. Esto se lleva a cabo mediante la colocación de distintos sensores que conectan con el monitor que analiza las señales que llegan del paciente. De segunda fase encontramos el mantenimiento. En este caso se seguirán administrando lo que son los distintos fármacos para llevar a cabo de forma eficaz y segura el procedimiento. Esto se puede hacer mediante vía venosa o a través de inhalación. Y de último encontramos lo que es el despertar. Una vez finalizada el acto quirúrgico, el profesional suspende la administración de fármacos e inhalados. Y en algunos casos se tienen que administrar lo que son antagonistas de los mismos fármacos que se utilizaron para que estos corten su efecto. De segunda clasificación encontramos la anestesia regional. La anestesia regional impide que se transmita lo que es información nerviosa de una zona o parte del cuerpo, mayormente de los brazos, las piernas o la parte inferior del cuerpo. Esta se puede utilizar sola o en combinación con la anestesia general, dependiendo del caso, logrando que el paciente no sienta ningún tipo de dolor durante la intervención quirúrgica. En este caso el paciente se encuentra despierto, pero con una sedación ligera sin sentir ningún tipo de dolor durante el procedimiento. Luego encontramos que esta se puede realizar. Tenemos lo que es la anestesia troncular. Esta se utiliza para lo que son las intervenciones que se llevan a cabo en los miembros superiores, como lo son los brazos, el hombro, los codos, entre otros, y así como también en los miembros inferiores como la cadera, la rodilla, los pies, entre otros. Mayormente se realizan lo que son los miembros superiores. De segundo encontramos la de puncionar la espalda e insertar el anestésico a nivel de la columna vertebral. En este caso los nervios llegan a la médula espinal, llevando la sensación de dolor hacia el cerebro, evitando que el paciente sienta dolor durante la intervención quirúrgica. En este caso encontramos dos variaciones como lo es la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Luego encontramos lo que es la anestesia local. En la anestesia local tenemos que esta actúa sobre pequeñas partes del cuerpo. Esta consiste en administrar ciertos fármacos para evitar que el paciente sienta dolor durante el procedimiento quirúrgico. Entre estas encontramos lo que es la anestesia tópica, que consiste en gotas para los ojos, así como también la anestesia en spray, que se utiliza para la garganta. De tercero encontramos la anestesia en pasta, que se utiliza para la piel, y así como también las infiltraciones de anestesia que se llevan a cabo mediante una jeringa y aguja en el área donde se va a intervenir. Estas se utilizan en lo que son procedimientos menores y en la mayoría de los casos lo administra el mismo cirujano. Luego encontramos lo que son las fases de la anestesia. En las fases de la anestesia tenemos la fase número 1, que aquí se produce lo que es la analgesia sin pérdida de conciencia ni de reflejos. De segundo encontramos lo que es la fase número 2, aquí se produce lo que es la excitación o delirio. El paciente puede presentar lo que son movimientos incontrolados, náuseas y vómitos, problemas cardiorrespiratorios, así como también midriasis. En la etapa número 3 encontramos lo que es la anestesia quirúrgica. Esta se subdivide en 4 planos, como lo son pérdida de conciencia y de reflejos, depresión, problemas respiratorios y problemas en cuanto a la relajación muscular.
En la etapa número 4 y última encontramos lo que son los bloqueos vulvar, que esto, en este caso, el paciente puede sufrir lo que son grandes periodos de depresión que lo pueden llevar a sufrir lo que es un paro respiratorio. Luego encontramos el aparato o equipo de anestesia. Como su misma palabra lo indica, este es el equipo que se encarga de administrar la anestesia general del paciente. Aquí encontramos que el mecanismo básico es un sistema de flujo circular que incluye lo que es la función tanto inspiratoria como expiratoria del paciente. En cuanto a las funciones, tenemos primero administrar la anestesia al paciente, de segundo controlar su profundidad, de tercero manejar el total de la respiración, de cuarto encontramos monitorizar todas las variables respiratorias y por último monitorizar su propio funcionamiento. Entre ellos encontramos primero lo que es el sistema de purificación de gases. En este caso, los más conocidos o los que más se utilizan son el óxido nitroso, el aire y el nitrógeno. De segundo encontramos el cilindro de gas. Entre estos encontramos lo que es el oxígeno, el aire, el nitrógeno y el óxido nitroso. Por lo general se dice que los cilindros del oxígeno son de color verde, los cilindros del óxido nitroso son de color azul y los cilindros del nitrógeno son de color gris. De tercero encontramos la laringoscopia, que este se utiliza para iluminar lo que es la laringe. Luego encontramos el estimulador de nervios periféricos, que se utiliza para controlar lo que es la actividad eléctrica de los músculos esqueléticos y así como también para determinar lo que es el grado de relajación muscular. Luego encontramos el sistema de suministro de oxígeno. En este caso nos permite administrar lo que es una pequeña cantidad de oxígeno con una pequeña cantidad de aire ambiente. En este caso tenemos que la máscara facial cubre tanto la nariz como la boca y nos permite graduar lo que es la administración de oxígeno. En este caso el oxígeno se administra en litros por minuto. Luego encontramos lo que son las vías aéreas artificiales. Estas se ajustan tanto en la nariz como en la boca y en la garganta. Y su función es mantener las vías aéreas permeables. Luego encontramos la máscara facial de anestesia, que esta consiste en administrar tanto oxígeno como gases de anestesia desde la máquina de anestesia. Luego encontramos la bolsa de asistencia respiratoria autoinflable y válvula. Esta nos permite impedir lo que es el bloqueo traqueal, así como también administrar tanto oxígeno como gases de anestesia y mantener ventilado al paciente durante la intervención quirúrgica. Y por último encontramos lo que son los dispositivos de aspiración, que estos deben de permanecer operativos en todo el tiempo que el paciente se encuentre dentro del quirófano. Luego encontramos los efectos secundarios de la anestesia. Tenemos primero lo que son náuseas y vómitos, de segundo dolores musculares, de tercero escalofríos o hipotermia, de cuarto confusión, de quinto se pueden presentar lo que es dolor en el área donde se insertó la aguja y por último dificultad para orinar. Luego encontramos las complicaciones de la anestesia. Estas son muy poco probables. Primero encontramos que para mantener lo que es la seguridad de la ventilación se coloca lo que es un tubo en la tráquea y esto en algunos casos suele ser difícil dependiendo de las características físicas del paciente. Se pueden presentar lo que son lesiones traumáticas en los dientes, en el esófago o en la tráquea y en casos extremos se tendrá que realizar lo que es una traqueotomía. Luego encontramos que aún el paciente estando en ayuno, puede sufrir lo que son complicaciones respiratorias, ya que aún hay paso de lo que es conducto digestivo hacia los pulmones. Luego encontramos que el paciente puede sufrir lo que son complicaciones cardíacas como las arritmias, infartos, entre otros. También puede sufrir lo que es hipertermia. Una subida de temperatura es muy difícil de controlar. Al canalizar la vena se pueden producir lo que son hematomas y también el paciente puede padecer de lo que son reacciones alérgicas dependiendo de los fármacos administrados. Y por último se presenta lo que son la lesión de nervios, que estos se producen debido a la administración de la anestesia local. Luego encontramos lo que son los analgésicos utilizados. Primero encontramos lo que son los anestésicos inhalados. Estos son sustancias que son inhaladas mediante las vías respiratorias y producen lo que es la anestesia general al paciente. Entre ellos encontramos primero el óxido nitroso. El óxido nitroso no irrita, no se metaboliza y no se elimina mediante la expiración. Luego encontramos los halogenados. Estos son de introducción y de recuperación rápida, como lo son el halotano, el fluorano, el sevofluorano, el isofluorano y el desfluorano.
Luego encontramos los analgésicos intravenosos, como su misma palabra lo indica. Estos se administran mediante vía intravenosa, como los tenemos son. Primero tenemos las benzodiazepinas, que estos tienen lo que es función analgésica, también se utilizan para manejar y completar la anestesia. Entre ellos encontramos lo que es el diazepam, el lorazepam y el midazolam. Luego encontramos los barbitúricos, que estos son de rápida inducción, pero no tienen función analgésica. Encontramos la ketamina, que estas son de rápida inducción y sí tienen función analgésica. Encontramos el propofol, que estos se utilizan para, son de inducción rápida y de rápida recuperación. Y estos producen lo que es pérdida de conciencia a la misma velocidad que el tiopental. Luego encontramos los analgésicos. Los analgésicos son fármacos que se administran para evitar lo que es la sensación del dolor del paciente durante una intervención quirúrgica. Entre ellos encontramos lo que es la morfina, la moperitina, el fentanilo, el sufentanilo y el afentanilo. Y por último encontramos lo que son los relajantes musculares, que estos se utilizan mayormente cuando se va a realizar lo que son procedimientos de intubación endotraqueal, ya que en estos casos se necesitan que los músculos se encuentren relajados. Entre ellos encontramos lo que es el becuronio, el rocuronio y el pancuronio. Luego encontramos lo que son las acciones de enfermería en anestesia. Estas son las consideraciones de la anestesia general. Primero encontramos que se debe evitar lo que es cualquier complicación durante la intervención quirúrgica, como lo son la aspiración de vómitos, el shot o la contaminación del campo quirúrgico. De segundo encontramos que debemos de mantener al paciente en ayuno entre las 8 y 12 horas antes de la intervención quirúrgica. De tercero tenemos que debemos de practicar un sondaje nasogástrico. Esto se realiza mayormente en lo que son en operaciones de urgencias. De cuarto encontramos que debemos de practicar lo que es un sondaje vesical en caso de que el paciente lo amerite. Y por último debemos de estar alerta ante posibles complicaciones ante la administración de distintos fármacos. Luego encontramos lo que son las consideraciones de la anestesia local. Primero tenemos que antes de administrar los anestésicos locales se les debe de preguntar al paciente si este es alérgico a algún tipo de fármaco o si tuvo alguna experiencia quirúrgica. De segundo encontramos que debemos de disponer de todo el equipo por si se llega a presentar algún tipo de complicación. Se le debe de informar al paciente cada uno de los pasos que se realicen durante la intervención quirúrgica. Y indicarle que nos avise si siente algún tipo de molestia. Debemos de colocar al paciente en la posición en la que él se sienta cómodo, siempre y cuando respetando la posición adecuada. Y por último, encontramos que debemos de mantener al paciente abrigado durante el procedimiento médico. Encontramos lo que son las posiciones quirúrgicas. En la colocación adecuada del paciente en la mesa de intervenciones quirúrgicas es igual de importante que los cuidados preoperatorios. Para que esto se lleve a cabo, todo el personal deberá de tener lo que son conocimientos tanto de la anatomía como de la fisiología y así como también del uso de los equipos que se vayan a utilizar en la intervención quirúrgica. Las posiciones varían dependiendo de la especialidad, así como también de la intervención que se vaya a realizar. Luego encontramos lo que son las medidas de seguridad. Primero tenemos que la colocación del paciente debe de ser exacta. De segundo encontramos que se debe tener lo que es un buen funcionamiento de la mesa de intervenciones quirúrgicas. Se deben de tener lo que son las normas para la protección del paciente. De cuarto encontramos que debemos de tener lo que es arreglado el material que se vaya a utilizar en la intervención. Y por último debemos de tener conocimientos tanto de la función como del uso que hace cada equipo en el área. Entre ellas encontramos primero lo que es la posición supina o dorsal. En este caso se coloca al paciente en lo que es de espalda, con la cabeza a nivel del resto del cuerpo. Los brazos se colocan a nivel de los lados del cuerpo y en este caso se coloca lo que son sobre apoyabrazos para evitar que estos se caigan y produzca algún tipo de luxación. El apoyo sobre la mesa será en 3 puntos como lo es. Primero, se debe de colocar lo que es una almohada pequeña debajo de la cabeza para lograr la relajación muscular. De segundo encontramos que se debe de colocar una almohada pequeña en el área lumbar para evitar cualquier tipo de complicación. Y por último se debe colocar lo que es una almohada pequeña debajo de la rodilla para así facilitar lo que es la flexión.
En las intervenciones tenemos que estas se utilizan para lo que son intervenciones ginecológicas, intervenciones urológicas, intervenciones del abdomen, intervenciones del cuello y la cara, y así como también intervenciones ortopédicas. Luego encontramos las variaciones de la posición supina. Encontramos lo que es el tren de Lembourg. En este caso el paciente reposa en lo que es la posición supina. De segundo encontramos que la cabeza debe estar más baja que el tronco. Y por último se debe de fajar para que así las rodillas se encuentren fijadas. Luego encontramos la posición de tren de Lembourg invertido. En este caso se utiliza para lo que son intervenciones de la cabeza y el cuello y nos permite que el contenido vaya en dirección caudal hasta los pies. Luego encontramos lo que es la posición de litotomía. En este caso se utilizan para lo que son cirugías de la vagina, perineal, urológicas y así como también rectales. En este caso el paciente se encuentra en posición supina. Luego de segundo encontramos lo que es la posición de cúbito prona o ventral. En este caso se coloca al paciente en lo que es boca abajo y aquí se debe permitir que las vías aéreas se encuentren permeables. En el uso de la posición prona encontramos lo que es para operaciones de la parte superior del tórax, para operaciones del tronco, operaciones de piernas, de la columna, del coxis y así como también del cráneo. De tercero encontramos lo que es la posición de Sims o lateral. Esta consiste en colocar al paciente de lado, se coloca al paciente del lado que no se encuentre afectado. De cuarto y último encontramos lo que es la posición de Fowler o sentado. Este tipo de posición es muy poco utilizada debido a que es difícil tanto para el paciente como para el manejo de la anestesia. Estas se utilizan para lo que son intervenciones de la columna cervical y así como también para los procedimientos que se llevan en la cara o en la boca, entre otros. Luego encontramos lo que son las incisiones quirúrgicas. En las incisiones quirúrgicas tenemos que la incisión quirúrgica es la vía de abordaje que utiliza el cirujano para poder acceder a los órganos del paciente y así llevar a cabo lo que es el procedimiento quirúrgico. Entre ellos encontramos lo que son, primero, la incisión de Kocher. En la incisión de Kocher se utilizan para lo que son los procedimientos de la tiroidectomía. De segundo encontramos lo que es la posición Chaput, que estos se utilizan para lo que son, especialmente se utilizan para lo que son accesos apendiculares. De tercero encontramos lo que es la incisión Rutherford-Marrison. Estas nos permiten acceder a lo que es el colon sigmoide y así como también a la pelvis. De cuarta incisión encontramos lo que es la incisión de Matt-Burney. Esta es una herida quirúrgica que mide aproximadamente de 2 a 5 centímetros por encima de la espina ilíaca. Este tipo de incisión es la que se utiliza para los procedimientos de la apendicectomía y mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros. Luego, y por último, encontramos lo que son la incisión transversal de Joel Cohen. Encontramos primero lo que son las incisiones medias, que esto puede ser tanto superior como inferior alrededor del ombligo y nos permite observar lo que son las estructuras de la cavidad abdominal. De segundo encontramos la incisión paramediana. En este caso es una incisión vertical que mide aproximadamente 4 centímetros y nos permite observar lo que es tanto el páncreas como el duodeno. De tercero encontramos las incisiones abdominales, que su nombre dependerá de la localización donde se vaya a realizar la intervención quirúrgica. Y por último encontramos lo que son las incisiones de la pared abdominal, que estas son las que más utilizan lo que es el cirujano y nos permite observar lo que son las estructuras de la cavidad abdominal. Gracias.